Nos visita esta noche un intelectual chileno al que respeto y admiro mucho. Él es abogado y es filósofo, es escritor, columnista de prensa, está ahora en Stanford, en Palo Alto, California. Y es Axel Kaiser. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Qué te ha parecido el elogio de Trump hace pocos minutos a Guaidó en el Congreso? A mí me parece fundamental en el sentido de dar señales claras de apoyo a los movimientos democráticos que se han estructurado en Venezuela y que hasta ahora han fracasado en su tarea de recuperar la libertad en ese país. Sin embargo, yo, que soy un gran amigo de Venezuela y he viajado a ese país un par de veces, hace ya un par de años no voy, pero lo he hecho. Soy de la tesis políticamente incorrecta de que el régimen de Maduro no va a caer si no hay una intervención militar que le ponga fin. Yo comparto esa tesis, la suscribo plenamente. ¿Crees que Guaidó comparte nuestra tesis? No lo tengo tan claro. Ni yo. Pero es una cuestión de realismo finalmente. ¿Por qué? Porque si uno entiende el Estado desde el punto de vista más fundamental, desde el punto de vista sociológico, como lo definía Max Weber, el Estado es el monopolio de la violencia física. Correcto. El Estado es violencia, entendamos eso. Y es una respuesta que se da en las sociedades humanas al hecho de que todos podemos ejercer la violencia en cualquier minuto contra cualquier persona. A que todos somos potencialmente bárbaros. Así es. Y por lo tanto, la centralizamos en el Estado, en un grupo de personas que la ejerce. En general, nosotros le damos legitimidad a cómo la ejerce. Y entonces cuando un mafioso, cuando un grupo de tiranos se hace de la violencia, del monopolio de la violencia, no existe ninguna otra forma de deshacerse de esos tiranos que no sea organizando una violencia equivalente o superior para ponerlos de lado. Lo has dicho clarísimo, estoy plenamente de acuerdo. Cuando a Guaidó le preguntan de esto, a veces titubea o cambia de tema. El sábado aquí en Miami la gente le gritaba intervención, intervención, intervención. No parecía tan cómodo, pero luego dice todas las opciones están en la mesa. El fin de semana dijo y debajo de la mesa. Si hubiera una reunión mañana o pasado entre Trump y Guaidó, ¿qué le debería pedir Guaidó a Trump, en tu opinión? ¿Qué le pedirías tú si estuvieras en los zapatos de Guaidó? Si yo estuviera en los zapatos de Guaidó, claramente le pediría a Trump un apoyo para articular una fuerza de intervención militar en Venezuela. Claramente eso es lo que pediría. Hablemos como adultos, no como niños. Y en este mundo de corrección política en el que estamos hoy, un Churchill, gente así sería imposible, ¿cierto? Porque, digamos, con toda esta pretensión de que tú a un dictador, a un narcodictador, a un tirano, a un mafioso, a un matón, lo vas a sacar pidiéndole por favor que se vaya. Porque eso es lo que está diciendo la comunidad internacional, de manera patética. Y la Unión Europea entre ellos, y Zapatero tratando de lavar la imagen al régimen, y así sucesivamente. O sea, eso es no hablar entre adultos. O sea, por último, digamos que no estamos dispuestos a la intervención militar y en ese caso que aceptamos que Maduro o su sucesor, el que sea, siga ahí por 50 años más. Sí, es pueril, es adolescente pensar que el dictador se va a arrepentir y se va a entregar, se va a dejar esposar y va a ser conducido a un calabozo. Con todo que perder, además. Claro. Ahora, a Trump, tú sabes que Trump es un hombre de negocios, no es un intelectual, no es un estadista, en mi opinión. Es un hombre de negocios que siempre hace el cálculo frío costo-beneficio, ¿no? Y Trump dirá, ¿a mí me conviene usar la fuerza para liberar Venezuela? ¿Qué le dirías tú? Probablemente él y sus asesores le dicen que no. Que probablemente él piensa que no, al menos no, obviamente no en este minuto ni en su primer mandato. En un segundo Pero quizás mandato están equivocados. No, tal vez están equivocados. Es decir, yo simplemente hago el análisis de lo que intuyo que se está comentando en ese círculo. Sí. A mí me parece que Venezuela es un foco de infección terrible en manos de la narcotiranía de Maduro para toda la región, un factor desestabilizador, no solo digamos, de la parte norte de Sudamérica, Centroamérica, sino de toda la región latinoamericana. Y por lo tanto implica, tanto desde el punto de vista de la seguridad interior de Estados Unidos, con todos sus vínculos con el narcotráfico, con grupos extremistas islámicos, con China y otros
que conocemos, como por la crisis migratoria que ha generado, que también ha desestabilizado y está teniendo un impacto poderoso. Finalmente está en el interés de Estados Unidos que se logre un equilibrio en el país potencialmente más rico de toda la región. Sí, aparte del interés geopolítico, ¿no? Porque tú sabes que los países no tienen amigos, tienen aliados, los estados tienen intereses. Pero luego está el tema moral, ¿no? Uno se pregunta, ¿no será un deber moral de los Estados Unidos custodiar la libertad, por lo menos aquí en América, Axel? Bueno, es una discusión que en este país lleva muchísimos años, ¿cierto? La doctrina Monroe, velar porque el patio trasero básicamente no esté infiltrado por potencias extranjeras, cosa que no se está cumpliendo en el caso de Venezuela. No, ni de Cuba. Ni de Cuba, que era una cuestión más de política exterior, pero también desde el punto de vista moral hay una discusión enorme, antigua, esta famosa idea de City upon a Hill de la que hablaba John Winthrop, uno de los primeros en llegar a este país, ¿cierto? Implicaba que el mundo los iba a seguir a Estados Unidos porque iba a ser un modelo tan luminoso que iban a querer ser como los norteamericanos. Y siempre George Washington era también muy escéptico de salir a buscar monstruos para destruir, pero hay otra visión en esto que más allá de los intereses pragmáticos, tiene que ver con que sí Estados Unidos ha asumido un rol de referente moral en materia de derechos humanos, democracia y libertad económica en el mundo. En el mundo. En el mundo. Fíjate, los Balcanes en los 90, ¿no? Clinton se resignó pero autorizó el uso de la aviación militar y era en el corazón de Europa. Es interesante lo que tú dices, porque ese debate entre aislacionistas e intervencionistas tiene lo que tiene la historia de esta nación, ¿no? Ahora, yo no sé dónde se sitúa ideológicamente Trump, porque a veces parece un aislacionista y se retira o se repliega, ¿no? Por ejemplo, de Siria, por ejemplo, de Irak, abandona a los kurdos, pero luego da la impresión de que está perfectamente dispuesto a decir, pónganle un dron como sombrero a Soleimani y denlo de baja. A veces interviene y a veces se repliega. ¿Tú qué piensas? Yo creo que Trump ha tenido, si hubiera que elegir una de las dos líneas de manera más consistente, una posición más bien aislacionista. Yo también, sí, en promedio, ¿no? En promedio. Sí, sí. Sin embargo, dadas las circunstancias contingentes, las presiones, las realidades que van surgiendo en el camino, creo que no es un dogmático. ¿Eso es bueno? Yo creo que es bueno porque uno necesita cierta cintura y flexibilidad, sobre todo en temas tan delicados como una intervención militar extranjera que implica muchísimos riesgos desde distintos puntos de vista. Desde luego. Entonces yo, desde esa perspectiva, no descartaría que Trump pudiera en algún minuto tener razones justificadas para apoyar algo en esa línea. Antes de la primera pausa, y no exagero si te digo que estamos verdaderamente encantados de escucharte esta noche, querido Axel Kaiser. Muchas gracias. Y a ti se te debería escuchar mucho más, no solo en tu país de origen, Chile, sino en el mundo. Yo sé que tú no votas en este país, yo sí iré a votar el 3 de noviembre. Si la elección fuera Trump contra Bernie Sanders, ¿tú a quién apoyarías? Sin ninguna duda apoyaría a Donald Trump. Yo también. Sin ninguna si fuera duda. Trump o la senadora Warren. También. Trump y Biden. Creo que también. ¿Por qué? ¿Por qué en esos tres casos es Trump sobre esos tres? Porque a pesar de sus modos, sus formas, su retórica, a veces poco amable, poco diplomática y un tanto, digamos, bajo la dignidad del cargo de presidente de la República, hay que decirlo, Trump ha sido en ciertas áreas un presidente que ha tenido bastante éxito, por ejemplo, en el área económica, reduciendo impuestos de manera fundamental. Indudablemente. Poniendo sobre la mesa nuevamente la agenda reaganiana. Es un capitalista. Que es un pro mercado y el mercado es un componente esencial de la libertad. Sin mercado no existe libertad. Como solía decir Friedman, no existe ninguna sociedad en la historia que haya eliminado la libertad de mercado sin destruir la democracia, sin destruirlo todo. Yo creo que eso hay que reconocérselo. Por otro lado, salió electo, cosa que yo tampoco jamás pensé que iba a ocurrir, así como en el Brexit tampoco se acabó Inglaterra y no se acabó el planeta.
Entonces hay mucha histeria en torno a la figura de él. Él también la provoca a propósito porque sabe cómo manejar la agenda mediática con ese tipo de declaraciones tan polémicas. Pero creo que es más en ese sentido un presidente confiable, al menos desde el punto de vista de los hechos, más de lo que dice, que lo que podría ser un Sanders y una Elizabeth Warren, que claramente sabemos a dónde van. Tampoco es como que no sean predecibles, pero sabemos a dónde van. Sabemos que son, digamos, casi instintivamente anticapitalistas y antimercado, ¿no? Quieren más Estado, más regulaciones, más impuestos, persecución a los ricos. Yo no quiero eso en este país. No, y por supuesto uno podría decir, tal vez a mí me habría gustado que Rand Paul fuera presidente de la República. Bueno. Por supuesto, o sea, Trump no era mi primera opción tampoco, pero hay que decir en todo caso que la política al final es el mal menor. Es así, es así. Sí. Lamentablemente es así, pero es la realidad en la que vivimos y creo que dentro de todo Trump ha tenido aciertos que hay que reconocerle. Sí. Por mucho que disguste a veces su forma y cosas que él dice, incluso hace. Tenemos que ir a la publicidad. Celebro tu aproximación crítica a Trump, dejando de lado el tema de las formas que son a veces, bueno, sí, prepotentes o autoritarias, ¿no? Pero juzgando la gestión. Regresamos con Axel Kaiser. Axel tiene varios libros de gran éxito, ¿eh? El engaño populista, la tiranía de la igualdad. ¿Están en Amazon? Están en Amazon, efectivamente. Regresamos con Axel Kaiser después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy encantado porque nos visita esta noche Axel Kaiser, que es un brillantísimo y muy valeroso intelectual chileno. ¿Te definirías como liberal, un intelectual liberal o libertario? Sí, yo diría que liberal clásico es la definición correcta. Por supuesto, simpatizo mucho con argumentos libertarios, a veces se confunden las dos tradiciones. Pero esa sería la definición de las líneas Hayek, Friedman, Adam Smith. Sí. Y si te dicen neoliberal, tú has visto que la izquierda, los comunistas, los socialistas, los chavistas, dicen eso como si fuera un escupitajo, ¿no? Neoliberal, ¿tú qué dirías? Mira, yo rechazo esa etiqueta. El concepto de neoliberalismo fue acuñado por un sociólogo, economista, intelectual alemán, Alexander Rustov, en la década de los 30. Y Rustov venía del socialismo marxista. Y él dijo, voy a desarrollar una teoría o tendríamos que desarrollar algo que no sea ni el liberalismo extremo de Adam Smith, así lo veía él como un liberalismo extremo, ni el socialismo marxista. Y él tomó el concepto neoliberalismo para referirse a un sistema en el cual tú tenías un híbrido, básicamente, ¿no? Lo que podría ser hoy día un Estado social de derecho, una cosa por el estilo. Habría que hilar más fino. Ese concepto se usa en el coloquio Lippmann París. No sabía que venía de Alemania en los 30 del siglo pasado. O sea que el neoliberal era como un liberal descafeinado. Era un liberal descafeinado con mucho componente socialdemócrata, con un rol muy presente del Estado. Pero esto lo ignoran masivamente. Esto no lo sabe nadie. Quienes nos dicen neoliberales, porque en realidad la intención cuando te dicen neoliberal es como decirte liberal, salvaje, exagerado. Mira, yo siempre en todas mis conferencias de América Latina, España, en todos lados donde me toca hablar, digo que el neoliberalismo finalmente se convirtió en una etiqueta para desprestigiar un conjunto de ideas, principios y políticas que son exitosas y que lo que hacen es acercar el poder a la ciudadanía y sacarla de la clase política y de los dictadores y de los tiranos. Entonces utilizan esas etiquetas y como los seres humanos somos sensibles a los conceptos, nuestra mente funciona sobre la base de conceptos con carga emotiva, entonces te invalidan absolutamente tu argumento al clavarte la etiqueta neoliberal. Yo siempre he dicho, si Tawa se llama neoliberal, nadie se la toma, ¿ya? Porque es indigerible como concepto. Yo lo rechazo porque aparte no es riguroso desde el punto de vista histórico y de lo que nosotros defendemos. Y se asoció después, curiosamente, mutó hacia identificarlo con las ideas de Milton Friedman, la Escuela de Chicago, la Sociedad Mont Pelerin. O sea, es una cosa curiosa cómo este concepto que hoy día significa algo muy indeterminado, terminó convirtiéndose en un descalificativo, incluso de ideas que han probado ser extraordinariamente exitosas. Sí, sí. Qué interesante tu explicación. Vamos, por favor, a Chile. Yo, los últimos meses del año pasado, veía con consternación, con verdadera perplejidad lo que estaba ocurriendo en tu país.
había estado hacía pocas semanas en un evento literario en el barrio de Lastarria. No había visto las señales de la explosión social que ocurrió poco después. Al contrario, seguía pensando que Chile era el gran tigre de Sudamérica, ¿no? La economía más libre o más capitalista. Pensaba que Piñera era un presidente razonablemente bueno, creía que Piñera era más o menos en promedio liberal, promercado, capitalista. Y luego todo eso, todas esas precarias certezas que tenía sobre Chile, todo eso voló por los aires. ¿Qué pasó? Explícanos, por favor, qué pasó. Qué bueno que me pregunte eso, Jaime, porque voy a aprovechar de hacer una aclaración de ciertas mentiras que se han contado en la prensa internacional sobre el caso de Chile y que nos han hecho mucho daño. Lo que ocurre en nuestro país es que hace 20 años se instaló de manera creciente un discurso autoflagelante de odio hacia lo que habíamos conseguido de parte de élites intelectuales, fundamentalmente de izquierda y centroizquierda, pero también de derecha, en las cuales, utilizando el concepto de neoliberalismo de nuevo, desprestigiaron, atacaron y denostaron el sistema más exitoso en términos económicos, sociales y políticos que ha tenido la historia del país. Entonces, ¿qué ocurrió? Y lo digo porque fui uno de los que combatió esto durante prácticamente 10 años, insistiendo en que esto iba a terminar así. Yo tengo 2 libros escritos prediciendo lo que ha pasado ahora. Incluso los militares en las calles. Están en los libros que escribí, así que no es que yo lo vengo a decir ahora. Los seres humanos funcionamos sobre la base de narrativas, ¿no? La gran tesis de Yuval Harari de que we are a storytelling species. Somos una especie que nos gusta contar historias y eso moviliza nuestras emociones. Correcto. En Chile hemos contado la historia de que vivimos un infierno de la desigualdad durante 20 años. Fundamentalmente desde que Ricardo Lagos, el año 2000, llega a la presidencia de la República con su eslogan Crecer con Igualdad. Esto fue creciendo, fuimos de a poco deteriorando el sistema de libertad económica que nos permitió reducir la pobreza a un 50%, a un 7%, a un 8%, que nos permitió multiplicar por 4 el ingreso per cápita, que permitió un crecimiento de un 408% del ingreso per cápita del 25% más pobre de la población desde el año 90 hasta ahora, comparado con un poco más de un 200% del 25% de la población más rica desde el año 90 hasta ahora, lo que significa que los más pobres se beneficiaron el doble que los ricos en el país. Unos logros extraordinarios. Déjame además agregar un factor. La desigualdad, el año 90, el índice Gini marcaba, como todos sabemos, hacia 1, mientras más cerca de 1, más desigual, más cerca de 0, más igual, marcaba un 0.57. Y hoy marca un 0.46. Nosotros estamos en el promedio de desigualdad de América Latina, somos menos desiguales que México, que Brasil, que Paraguay, que Costa Rica. O sea, el modelo había funcionado bien. El modelo desde el punto de vista de todos los indicadores objetivos, el sistema económico de libre emprendimiento que tenemos en Chile, ha sido un éxito rotundo, categórico, indesmentible. Sin embargo, la narrativa es que nosotros somos un país que ha creado un infierno de abuso y desigualdad. Entonces Bachelet, en su segundo gobierno, que gobernó antes que Piñera actual... Sí, con los comunistas, a los que le dio ministerio. Con los comunistas, alineada con los comunistas, y con mayoría en ambas cámaras, hace una serie de reformas estatistas, entre las cuales está un aumento sustancial del impuesto a las empresas, ¿no es cierto?, que subió del 21 al 27%, dejándonos por sobre el promedio de la OCDE, el impuesto a las empresas. En Chile el impuesto a las empresas es más alto que en Suecia, por ejemplo. No digas. Después del gobierno de Chile, así es. Y lo cual afectó la inversión y la hizo caer por primera vez desde el año 60, 4 años consecutivos. El gobierno de Chile vio caídas, cifras negativas de inversión. El crecimiento real de salarios disminuyó más de un 50%. Y el crecimiento económico del país se fue de un 5,3% promedio en el gobierno anterior de Sebastián Piñera a menos de un 2% en el gobierno de Michelle Bachelet. Todo lo cual generó un virtual estancamiento absoluto del progreso en las grandes clases medias del país. Y que se sintieron cada vez más asfixiadas. ¿Cómo llega Piñera al gobierno? Prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de campaña de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera llega al poder, asume, y no logra conseguir esos tiempos mejores porque no revierte las reformas de Bachelet. También hay que decir que no tenía mayoría en el Congreso, pero él no utiliza el capital político que tiene desde el principio. Él ganó casi por 10 puntos de diferencia aproximadamente. De acuerdo.
frente al candidato socialista y no utiliza el no utiliza ese capital para mandar una batería de reformas extremadamente agresiva diciendo que si no se aprueban las reformas, entonces la economía no va a salir adelante y que por lo tanto es culpa de la oposición de izquierda que está sentada en el Congreso. No hizo eso, no está en su naturaleza, hizo mal los cálculos y esto yo creo le termina explotando. Si el país hubiera estado creciendo un 5% no tendríamos hoy día esa crisis que estamos viendo. Ahora, a esto hay que agregar un discurso que se instaló también durante 20 años, demoliendo el principio de autoridad, demoliendo la credibilidad de Fuerzas Armadas y Carabineros, apuntalando básicamente activistas en lugar de jueces objetivos e imparciales en los tribunales de justicia, celebrando los casos de revueltas de estudiantes y destrucción del patrimonio público y privado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una crisis de valores morales en Chile que es muy profunda en ese sentido también. Se ha notado, ¿no? Se ha notado estas semanas de salvajismo, de gamberros y malhechores y vándalos y pirómanos. Pero entonces ha sido muy interesante seguir tu razonamiento. La bomba le estalla a Piñera, pero no la activa Piñera, la activa Bachelet e incluso antes la élite de izquierda que vende esta narrativa falsa de que el modelo económico genera más y más desigualdad. Y los jóvenes se compran esa narrativa falsa, ¿verdad? Se la compran y también el mismo Sebastián Piñera en su primer gobierno habló en un famoso discurso de que el verdadero y gran problema de Chile era la desigualdad. O sea que la parte de la narrativa la compró él y su grupo. También. También. Entonces ellos también son, en cierta forma, responsables de haber instalado un diagnóstico falso respecto a la realidad de Chile. Por supuesto, no en el nivel extremo que lo hace la izquierda y que lo hizo Michelle Bachelet, donde el senador Quintana, de su coalición de gobierno, dijo que había que pasarle una retroexcavadora, cito literal, al modelo neoliberal, ¿no es cierto?, para crear una sociedad más justa. ¡Qué horror! ¿No? Y ese fue uno de las figuras políticas más emblemáticas de la coalición de gobierno de Michelle Bachelet. Y entonces ellos aprueban estas reformas, que fueron no solo la tributaria, laboral, también una reforma educacional, una reforma, querían hacer una reforma grande constitucional, que estamos en eso en este minuto. Pero todas reformas antiliberales, pro-estatistas. Todo estatista y colectivista, bajo la tesis de que si nos pareciéramos un poquito más nomás a Venezuela o a Cuba o no sé lo que tenían en mente, entonces sí seríamos un país avanzado. Seríamos todos muy iguales. Tan iguales como esas milicias bolivarianas que veíamos al comienzo del programa en Caracas. Es decir, la desigualdad es intrínseca a la condición humana. La desigualdad no es mala. La desigualdad tiene que estar regida por los méritos, por las aptitudes, por los talentos, ¿no? Ha sido mi gran pelea en Chile y en otras partes, sobre todo con los asesores de Bachelet, con quienes me enfrenté en muchos debates. Él plantea la tesis de que la desigualdad no es injusta por definición, ¿no es cierto? Si una persona trabaja mucho más, se esfuerza más o tiene mayores capacidades porque simplemente es un Messi, tiene un talento para el fútbol que no tiene otro, no es injusto que le vaya muy bien. Es muy justa la desigualdad. De hecho, en ese caso es muy justa la desigualdad. Claro. Y el que es un haragán, el que no trabaja, el que no... O simplemente tiene menos suerte. Bueno, la suerte tampoco es un problema de justicia. Si yo compro un boleto de lotería y me hago multimillonario acá en Estados Unidos, no es injusto que me haya hecho rico. La suerte no es un problema de justicia. La lotería también es desigual, claro. La lotería es muy desigual, entonces deberíamos expropiar a todos los que se ganan la lotería. Entonces, ese discurso lamentablemente se instaló y es lo que se llama la política del resentimiento. Y en Chile fue creciendo cada vez más. Y claro, cuando tú de pronto tienes un estancamiento brutal en el progreso de un país que está acostumbrado con expectativas muy elevadas a que su condición debe mejorando y mejorando, en algún minuto este discurso tiene mayor eco y la gente culpa a un sistema, o tiende a culpar a un sistema, un porcentaje de la gente, que es precisamente porque nos estamos alejando del sistema la razón por la que estamos en el problema. Entonces, en Chile nadie puede decir, fíjate que el gasto público chileno son más de 70.000 millones de dólares al año, es más que el Producto Interno Bruto de Uruguay. Y el gasto per cápita social en Chile ha crecido en términos reales, ¿no es cierto?, de más de 500, poco más de 500.000 pesos en los 90 a 2,5 millones de pesos hoy día, chilenos, lo cual significa un crecimiento real de 5 veces o más por per cápita. Nunca el Estado chileno ha gastado más en gasto social por habitante en Chile y sin embargo hoy día están más frustrados también que nunca. Entonces, nada de esto hace sentido de lo que estamos viendo de acuerdo a las cifras cuando uno examina lo que realmente ocurre. El sistema de pensiones, que lo atacan mucho. El ranking famoso, ¿cierto?, que se hace en Australia por Melbourne Mercer, nos ubica entre los 10 mejores sistemas de pensiones del planeta.
Pero los demagogos, charlatanes y mentirosos le aseguran a la gente que van a tener pensiones multimillonarias si solamente lo estatizamos, volvemos a un sistema de reparto. A pesar de que el 70% de los fondos disponibles para los jubilados en Chile ha sido creado por la rentabilidad del sistema y no por las contribuciones de los mismos jubilados al sistema. Imagínate lo exitoso que ha sido el sistema de pensiones en Chile. Ahora, claro, no tenemos para pagar pensiones como Alemania, porque somos un país de una productividad por hora que apenas pasa los $25 y estamos en la mitad del promedio de la OCDE, que son más de $50. Claro. Entonces, no somos un país rico. Claro. No podemos esperar tener gasto social del nivel de Francia, del nivel de Alemania, ni mucho menos calidad de vida parecida a estos países que son tan enormemente productivos. No puedes cobrar lo que cobra Messi si juegas como juega Arturo Vidal. Sin perjuicio de Arturo Vidal. Bueno, no lo veo mal tampoco, Arturo Vidal, hay que decirlo. Regresamos después de la pausa con Axel Kaiser. Te voy a preguntar si Piñera ha fracasado. Te voy a preguntar si una nueva constitución va a resolver este problema. Regresamos con Axel. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estamos conversando con un brillantísimo y muy corajudo intelectual chileno, Axel Kaiser. Axel, ¿Piñera ha fracasado? Yo creo que Piñera ha fracasado desde el punto de vista de que él se propuso corregir, por ejemplo, las reformas de Bachelet. No le resultó cierto que tuvo una oposición indigerible, pero él también se dio muchísimo hacia esa oposición. De hecho, las reformas que él planteó, tanto tributaria como al sistema de pensiones, entregaron demasiados puntos a lo que exigía la izquierda para llegar al acuerdo. Me parece que ha sido, si bien lo entiendo desde el punto de vista práctico, pero ha sido un error poner el tema constitucional sobre la mesa. No creo que la explosión esta que hemos visto delictual asociada a una crisis social sea culpa de él. Es así directamente que él haya sido responsable. Pero, digamos, mirando todo desde aquí, ¿no? Desde Miami, uno veía una absoluta incapacidad del presidente Piñera en controlar el orden público quebrantado. Es decir, podría haber hecho las cosas de una mejor manera. Yo recuerdo que al comienzo dijo, estamos en guerra, un jefe militar dijo, yo no estoy en guerra, y a partir de ahí me parece que la autoridad de Piñera y del Estado chileno y del cuerpo policial se fue degradando, ¿no? Se fue envileciendo y los vándalos no respetaban absolutamente nada. ¿Por qué pasó eso? Nosotros llevamos más de 20 años, 30 probablemente, con una retórica muy contraria al Estado de Derecho. Hay que entender el punto que tocamos al principio. El Estado de Derecho reposa sobre el ejercicio de la violencia considerada legítima para proteger la propiedad y las libertades de las personas. Correcto. Por parte del Estado. Estados Unidos, este país donde estamos ahora, es un excelente ejemplo del Estado de Derecho. O sea, vaya uno a faltarle el respeto a un policía, a ver qué es lo que ocurre. Claro. En Chile es la moda, es el deporte popular faltarle el respeto a la policía, agredirlos, tirarles bombas molotov. Tenemos más de 2.500 policías heridos, por supuesto insultarlos, lo mismo con los militares. Y por tanto lo que se ha producido de facto es una transferencia de poder, el poder entendido como la aplicación de la violencia, desde el Estado, cuyo núcleo más puro son las fuerzas de orden y seguridad, a la calle. Es correcto. Hacia la calle. El monopolio de la fuerza no lo ejercía la policía, ya no lo tiene el Estado. sino los vándalos. En Chile el monopolio de la fuerza ya no lo tiene, absolutamente al menos, el Estado. Lo comparte como mínimo. Lo está compartiendo con grupos de... En realidad ni siquiera lo comparte, porque estas son cosas de suma cero. Si lo tiene uno, no lo tiene el otro. Bueno, exacto. Es como si yo tengo dinero y llega un ladrón y me lo roba, yo no estoy compartiendo. Me está quitando parte de mi propiedad, digamos. Y en este caso, los malhechores, los maleantes en las calles se apoderaron del monopolio de la fuerza. ¿No podía Piñera evitarlo? Yo creo que lo que hubo fue un tipping point, un punto de inflexión. Piñera difícilmente, él podría tal vez haber hecho más, pero difícilmente podría haber detenido una tendencia que venía acumulándose hace décadas de discursos, en parte por culpa de él mismo también, de discursos, prácticas en contra de nuestras autoridades, especialmente policiales y militares, que también por culpa de ellos mismos se desprestigiaron en parte, hay que decirlo, pero
esa tendencia de la irreverencia juvenil, la beatería hacia los jóvenes, la justificación del delito, del crimen, del desorden, venía hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un movimiento terrorista totalmente desatado en la 9ª región, la región de la Araucanía, Sí. hace más de una década, década Sí. y media o 2 décadas en Chile. Y es una moda que goza de muy buena salud. Y han matado gente Sí, sí. y destruyen propiedad y están en vínculo con las FARC en Colombia, todas esas cosas están acreditadas Sí. y ningún gobierno ha hecho nada por detenerlo. Sí. Entonces, Chile se está destruyendo desde el punto de vista de su integridad estatal, es una crisis de estatalidad, ya nadie respeta nada. Es un peligro que puede poner en riesgo, que puede amenazar también digamos, las instituciones democráticas, porque un muchacho que patea a un carabinero, que le tira una bomba molotov a una policía a la que pretende quemar viva, yo no veo que ese muchacho tenga convicciones democráticas. No, hay de todo en esto. Hay mezcla de rebeldía sin causa, de oportunismo, Sí. de grupos anarco, de grupos narcotraficantes que sembran el caos, de grupos de extrema izquierda, terroristas. Hay de todo en esto. Lo que sí es cierto es que, independiente de las motivaciones de cada uno de estos grupos, si tú no logras restaurar el orden público en un plazo relativamente razonable, la tendencia empieza a revertirse hacia una demanda de mayor, este es un fenómeno sociológico, de mayor control y autoridad por parte de segmentos crecientes de la población. Sí. Y ahí es donde la democracia puede terminar colapsando, porque la democracia no es capaz de garantizarte ese orden. Claro, la gente que se siente violentada en sus libertades y en sus propiedades, que es la mayoría, con toda razón va a pedir mano dura, va a pedir un Bolsonaro chileno. ¿Esto puede ocurrir? Yo creo que sí, yo creo que perfectamente puede ocurrir, tal vez no ahora, tal vez tenemos que vivir todavía más desorden, más criminalidad y más tiempos duros para que la población se voltee de manera decidida hacia una reacción más fuerte en este sentido, pero puede ocurrir, no es algo imposible. ¿Hay algún liderazgo político en el arco chileno que despierte tu confianza? No, hoy en día no hay ningún líder, yo creo, con capacidades de procesar un fenómeno de esta naturaleza. El más duro en esta línea es José Antonio Kast, Sí. del orden público y eso, pero yo no lo veo con el suficiente arrastre, respaldo y potencia, en este minuto al menos, como para instalarse en una próxima elección y tener además el respaldo para realizar los cambios y apretar. Y lo que hay que Joaquín apretar. Lavín, que ha sido candidato presidencial, que ha sido alcalde. Sí, y que es probablemente el próximo presidente. No lo veo tampoco a Joaquín Lavín por su personalidad y su ambigüedad, por su falta de posicionamiento claro. Sí. No tiene el carácter ni la autoridad para él imponerse el día de mañana como un presidente que hace respetar el orden. Muy políticamente correcto, lo mismo que Sí. podría decirse de Piñera, muy políticamente correcto. ¿Y tú, Axel? ¿Tú no vas a entrar en política? ¿No te gustaría bajar al ruedo? ¿Lo harías bien? Me han preguntado muchas veces si voy a entrar en política, pero la verdad es que yo creo que por ahora mi mejor posición es la de un intelectual que influye en la discusión pública, no solo en Chile, sino también en otras partes y desde otras partes, muy preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Sin embargo, yo temo que hay un cauce natural que este fenómeno que se está viendo en Chile va a tener que seguir antes de que los liderazgos que son necesarios para volver al orden puedan emerger. Y por tanto no está en mi interés, a pesar de que me han ofrecido y me han preguntado dedicarme a la política. Comprendo, y te apoyo. ¿Qué edad tienes tú? Eres muy joven, además. 30, no. 38. Bueno, eres jovencísimo, tienes la vida entera para examinar con cuidado esa posibilidad que es tan peligrosa, por otra parte, ¿no? Porque un intelectual, un hombre de ideas como tú, persigue la verdad y no sé si un político puede perseguirla, ¿no? Es más difícil, ¿verdad? Es otro juego, la política, yo entiendo las reglas de la política, pero evidentemente he tratado yo de crear en Chile una base de pensamiento, de cambiar las ideas, la opinión pública. Fíjate tú que John Stuart Mill decía que una persona con una creencia es una fuerza social más poderosa que 99 que solo tienen intereses. Y eso es así. El problema que ha habido en Chile es que quienes creen en la libertad, en el mercado, en eso,
fundamentalmente lo ven desde el punto de vista de sus intereses, más desde la convicción filosófica, por una cuestión moral y justa respecto a la libertad del individuo. Y eso es lo que hemos intentado cambiar con la Fundación para el Progreso, el equipo que trabajamos ahí, el movimiento liberal que hemos creado en pocos años y que llegamos tarde, lamentablemente, pero yo tengo esperanza de que siga creciendo ese movimiento liberal y que en un tiempo más, porque esto hay que verlo con largo plazo, ¿cierto? Con perspectiva de largo plazo, tengamos los frutos, podamos cosecharlos y bueno, logremos cambiar el destino del país. Te felicito. Me parece que haces un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Una formidable contribución a la libertad, no solo en tu país, no solo en tu país, en la región, aquí en América. Eres un brillante pensador liberal. Eres, y celebro eso, políticamente incorrecto. No pretendes caerle bien a todo el mundo. Qué pereza eso, ¿no? No, bueno. No pretendo caerle bien a todo el mundo, no me interesa, porque si quieres cambiar la realidad tienes que ser fiel a los principios que tú estás enarbolando y, por supuesto, a la misma realidad. Sí. Bueno, cuenta con mi amistad, con mi respeto y con mi admiración. Te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias por la invitación, encantado. Ha sido un gran placer, ¿eh? Un aplauso para Axel Kaiser. Que sea hasta pronto. Gracias.